en Washington en esa época. Y donde todos, como él mismo lo dijo, tenían derecho a veto. Todos llegaban, habían arreglado algo y a los 2 minutos entraba un oficial de alguna de las 3 Fuerzas Armadas por la puerta y decía, no, esto no sirve porque tal y tal cosa, y se caía toda la negociación y había que volver a levantarla. De hecho, era una desorganización que fue visible y que, bueno, fue muy comentada en su época. Los muchachos de Botas no se ponían de acuerdo. Seguimos con Dolores. Gracias, Juan. Gracias, Alonso. Bueno, llegó el momento del rompe tradiciones. Él es el escritor español más vendido de la última década. Escribió El maestro de esgrima y Territorio Comanche, que fueron llevadas al cine. Fue corresponsal de guerra español en Malvinas. Es el rompe tradiciones de esta noche. Arturo Pérez Reverte. ¿A qué edad te diste cuenta que querías ser periodista? Yo era un reportero de guerra, yo contaba cosas, ¿no? Yo contaba hechos. Yo nunca hice análisis. Yo siempre he dicho que yo era un mercenario honrado. Desde el 73 esta parte cubriste casi todas las guerras. ¿Por qué la guerra? Era un sitio donde había de todo, pero a lo bestia. Aprendía mucho. Era un espectáculo fascinante y terrible al mismo tiempo, ¿no? ¿Puede ser que en las guerras uno pueda ver todo lo mejor y todo lo peor de la gente? El otro del horror es que uno ve a la gente también en lo mejor. En realidad son todos víctimas. El verdugo está lejos siempre de ellos. Los gritos del silencio el año que vivimos en peligro, ¿son buenas muestras de cómo es trabajar en la guerra? Creo que son las que mejor reflejan el ambiente de los reporteros. Cosas que aquí no valen o son casi de ir a la cárcel, ¿no? De ir a cana, como dices allí, pues allí son uso normal. Vos cubriste la guerra de Malvinas, ¿desde dónde? Yo tuve la ocasión de viajar allí al sur un día nada más y el resto pues lo pasé en Buenos Aires, vivíamos en el hotel contando la guerra que nos contaban. Fue una guerra extraña porque yo nunca había hecho una guerra en la cual no podía acceder al frente. Al mismo tiempo era una guerra en la cual sabíamos que nos estaban utilizando. Fue una guerra muy triste, muy gris, muy sucia, todas lo son, pero quizá porque esta sí me tocaba de cerca. Aquí yo ya no era un turista completamente, no era un extranjero, sino que había algo mío, quizá por eso me afectó más. Los jóvenes combatientes bosnios luchan hoy como cada día en Sarajevo, mientras la vieja y egoísta Europa mira hacia otra parte. A un lado, armas ligeras... Te he dicho que siga. Te acostumbro a que ese gilipollas le mete un tiro en la cabeza. No te lo mete a ti. En Territorio Comanche queda muy claro por qué ya no sos periodista. Cada vez había más espectáculo, mis jefes me pedían más niños llorando y más señoras violadas y más programas especiales con huerfanitos. Ese tipo de cosas ya no me gustaban. Hay un momento en el cual dices, estoy cansado de dar la mano a gente a la que no me apetece darle la mano, ¿no? De decirle sí, general, a un tipo al que desprecias, por ejemplo, ¿no? Para mí parar una novela 6 meses para irme al Golfo o 3 años cuando estaba en Yugoslavia era ya un plazo muy largo. Yo estaba cansado, ¿no? Y escribí Territorio Comanche como, digamos, como despedida, como diciendo, mira, antes de irme quiero que sepáis cómo se ve desde dentro, cómo se ve quién va a la guerra a trabajar como quien va a la oficina, ¿no? Y nadie me fue. ¿Te gustó? ¿Te cerró como película? A ningún escritor le gusta la película de su novela, porque uno escribe una cosa y después el cine es una interpretación. En tus libros pasan cosas constantemente. Yo no soy un artista, digo siempre, yo soy un tipo que cuenta historias. ¿Cuál es la principal diferencia entre vos y Cervantes? Él era manco, estuvo en Lepanto, yo en esa batalla no estuve, era demasiado joven. ¿Y el capitán Alatriste es tu Quijote? Y Alatriste no es honrado, es un héroe cansado. Alatriste es un tipo que mira con una mirada de este siglo, no tiene nada de ingenuo. Es un tipo que ha estado allí y sabe, ¿no? ¿A qué actor, si te llaman de Hollywood, pondrías en el rol de Alatriste? Y Alatriste es como un amigo mío al que no quisiera traicionar demasiado pronto. En cualquier caso, habría una cláusula específica diciendo que no fuera DiCaprio, ni algún otro. Te cuento, Dolores, que el capitán Alatriste es el alter ego de una serie de 7 libros que va a publicar Arturo Pérez Reverte en los años que se vienen. ¿Tenemos mensajes? Dale, mensajes. Núñez, ¿se acuerdan de ese personaje que hablaba sobre la comida que le llevaban a los soldados? Que vengan a mí si les falta comida a los soldados. Bueno, fue director de la obra social militar y lo echaron por robar en el periodo 87-88. Esto nos dicen. No me extraña nada. Fernando de Wilde, de 40, soy oficial retirado de las Fuerzas Aéreas. No metan a todos los militares en la misma bolsa, no lo estamos haciendo en este programa. A mí los milicos también me engañaron, nos engañaron a todos. Jorge dice, Malvinas no fue una gesta mal hecha. Yo la viví en carne propia, matar a alguien no es nada gratificante, pero fue una guerra. Rodolfo de Hurlingham, excombatiente, Menéndez fue un entregador.
se entregó con uniforme de gala y su espada. No combatió nunca. Antes de que termine So, antes de las 12:30, lo vas a tener a Menéndez Sí. contando cómo fue la rendición. Exactamente, la teoría de los dos Menéndez. Les vamos a contar con qué general Menéndez se encontró el general Muro. Nosotros nos despedimos de este bloque con lo que va a pasar la semana que viene en So. La semana que viene, So se mete con la prostitución. En el momento de mayor polémica luego de la derogación de los edictos policiales, un informe completo sobre los que cobran y los que pagan por tener sexo. Estuvimos en Cuba, España, New York, Italia y Uruguay. Te mostramos todo lo que se puede conseguir a cambio de unos billetes en distintas partes del mundo. A la Apuestas de Paz. Además, un informe sobre los niños prodigios siempre presentes en el cine y la TV. When I was told that I was going to be involved in operations, I sent for a report on the opposing commander. I said his name, I understand, is Menendez, and I'd like a report about him. And I received this report with a poor quality photograph and about one A4 size sheet of information about him and his career, and I read this very carefully. And I thought about it, and I thought that he was going to behave as a very aggressive commander. After we had signed the surrender document in Government House, not in Government House, in the administrative buildings, I looked at him and this report came back into my mind, and I thought, you're nothing like the guy I thought I was fighting. So when my documents caught up with me, I looked them up and I read it again, and I thought, no, he isn't, nothing like it. So I sent for my intelligence officer and I said, David, you remember that report you got me on General Menendez? Oh, God, General, he said, didn't I tell you? That was the wrong Menendez. How about that? Aquí se confirma la teoría de los dos Menéndez, dos Exactamente. demonios. El gobernador militar en ese momento de Malvinas era Mario Benjamín Menéndez. Los informes de inteligencia que llegaron a Inglaterra eran de Luciano Benjamín Menéndez, que era un hombre muchísimo más aguerrido. Si hubo un hecho que definió la guerra de Malvinas para el lado británico y que intentó ser ocultado por los militares argentinos, fue el hundimiento del Belgrano. En estos 16 años de historia, desde 1982 al 98, la Marina mantuvo que el Belgrano estaba con proa hacia el continente y lejos de la zona de combate, es decir, que el ataque al Belgrano fue injustificado. La Marina Argentina en este informe de SOO va a afirmar lo contrario, el hundimiento del Belgrano. Estamos preparados permanentemente para o recibir un ataque o atacar nosotros. El día 31 de abril, que yo, si no me mal recuerdo, se nos dio orden de atacar al enemigo. Toda la noche anterior estuvimos Alertas. ahí, al pie del cañón y todo el mundo alerta, esperando o teniendo que atacar. The commander of the Conqueror has said that it was in her sights 36 hours earlier. Nos hubiera gustado entrar en combate, pero el enemigo no apareció. Cuando apareció estaba oculto y no lo vimos. When a ship is going home, why sink it then, when you had the opportunity to sink it very much earlier? We didn't know they were definitely going home, nor, I believe, was Belgrano definitely going home. She was going to a waiting position. En ese momento nosotros volvíamos de tener proa hacia el enemigo, pero no quiere decir que a la media hora volviéramos a retomar el rumbo. Ships do change direction. That one had zigzagged quite a bit. But you cannot ignore the intelligence. You have their big cruisers and you expected an aircraft carrier, soon to be within range of your fleet. Tras el fracaso de la mediación del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, el comienzo de las acciones bélicas era inminente. El presidente peruano elaboró otra propuesta de paz en un último intento por evitar lo inevitable. She had learnt in the meantime of the Peruvian peace proposals, incidentally backed by the Americans. She knew of the Peruvian
peace proposals. She didn't care at all about the Falkland Islands as such. What she cared about for her own political problems at home. ¿El general Belgrano era realmente una amenaza, como después dijeron los ingleses cuando justificaron el ataque? ¿Era realmente así? Todo buque en el medio del mar es una amenaza, como que diga. If you own an aircraft carrier, that it is a sinkable airfield. And once it's sunk, not only have you lost your airfield, you've lost your air force, and you've lost the war. And had we not, and we lost either Invincible or Hermes or both, we should have been culpable, very heavily culpable. This was a prime minister who had been lower in the opinion polls than any prime minister up to that time. And, you know, a diversionary war is something that re-establishes a politician in difficulty. Your aircraft carrier, what instructions did I have? Sink her. Yeah. Yeah. Absolutely. She had, what, anywhere we could find her, but not inside the 12-mile limit. Lo peor fue la pérdida de tantos compañeros. De tantos compañeros que podía haber sido yo también tranquilamente, ¿no? Of course you don't want to sink people, you don't want to kill people. We're not in, you know, one gets no enjoyment out of that. But if they're threatening you, and all my experience indicated that they were, then you don't just wait for them to come along and ruin your day. You try and ruin theirs first. El crucero General Belgrano contaba con 1.093 tripulantes. 770 salvaron sus vidas y solo se rescataron 23 cuerpos sin vida. Los 300 restantes desaparecieron producto del estallido de los torpedos. El momento que dio el impacto del torpedo, en máquinas, la gente que estaba era imposible que salga. O sea que prácticamente yo creo que ni se dieron cuenta del impacto. That's the rules of war. You don't survive any other way. Ver el buque que se hunde por medio de una puertita de la balsa y vos lo ves y ves que se hunde y te da la ganas de decir, en ese momento se está hundiendo mi casa. Y precisamente en ese momento se estaba hundiendo la casa. Es importante aclarar esto. Exactamente. El Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión con proa al continente. ¿Cuál es la aclaración que se hace en este informe que es nueva? Exactamente. Hasta ahora se había dicho que el Belgrano fue hundido por estar fuera del área de exclusión injustamente. Por primera vez se admite que en realidad el Belgrano era una amenaza para la Armada Británica. Eso es, digamos, lo que se agrega nuevo en este informe. Tenemos mensajes al 535-2020-2222. Carolina de Cañada Rasquín, de 18. Malvinas fue un manotazo de ahogado de los militares. Fueron tan necios que prefirieron la guerra a la democracia. Es una buena interpretación de la guerra. Rosa de los Hornos nos dice, no nos olvidemos que las Malvinas, como lo del Mundial, fue para tapar el genocidio. Sandra de San Juan nos dice que es esposa de un excombatiente. A su esposo le niegan la pensión, la Armada le da la espalda. La señora de Pucheta, que es esposa de uno de los desaparecidos del crucero, nos dice, quiere agradecer por el recordatorio y llama a ayudar a los excombatientes, por ejemplo, para aprobar propuestas de leyes y beneficios que ellos hacen. Ayudemos a que vivan dignamente. Nosotros nos quedamos en SOA hasta las 12:30 en un programa especial sobre las Malvinas. Nos vamos de este bloque con una convocatoria a nuestro concurso de HIV-Sida. Luego de la repercusión que generó el año pasado, SOA insiste y organiza el segundo concurso de videos sobre HIV-Sida. Con la prevención y la información como principales objetivos, SOA te ofrece un espacio para crear. Los ganadores recibirán becas de estudio en el exterior. Abrí tu cabeza y pensá en imagen. Participá del concurso educativo de HIV-Sida. Inscribite, frotate con quien te dé la gana, pero Ponete un forro, ¿eh? Y traiga su video. Cuídate. Enamórate de la vida. No seas forro. Usa forro. Uno llega a ser quien es. That was a devastating moment in the whole conflict because nobody had been briefed on an air launch Exocet threat. There was Argentine intelligence personnel scrambling to get resupplies, to buy new units. So it was a two-pronged attack by the British. One was to go into the black market and the grey market and
buy everything in sight. And then the second was to dupe the principals in Paris who were in the procurement business and mislead them about what was available. La pregunta es, se acabaron tarde de comprar los misiles Exocet. Esto lo que hace es corroborar la teoría de que no esperaban una guerra, que para los milicos argentinos era una ocupación política y se les vinieron los ingleses encima, ¿no? De hecho, si hubieran comprado más misiles antes, la guerra se hubiera alargado casi indefinidamente. Esto es admitido por los propios ingleses. Ahora, qué ridículo el tema de estar en París comprando el Exocet a los mismos ingleses. Sí, de hecho los Exocet son fabricados en Francia y bueno, estaban los ingleses ahí embarrando la cancha. Estuvimos así de cerca de tenerlos a Galtieri y a Naya. ¿Por qué no hablan? Bueno, básicamente tienen miedo a las repercusiones, la idea es esa. Ellos consideran que deberían hablar, pero tienen miedo a las repercusiones, no quieren hacerlo y bueno, no los conseguimos, básicamente es eso. Bien. Estuvimos cerca. Tienen una responsabilidad moral e histórica de hablar. Tienen una responsabilidad y no, digamos, han tenido la responsabilidad de Galtieri, por ejemplo, de embarcarse en Malvinas o de ser presidente de la Nación. Anaya de haber sido tal vez el ideólogo del tema, no está súper confirmado. Y sin embargo no toman la responsabilidad actual de explicar por qué y qué es lo que hicieron. Sí hay que dejar claro que hay, digamos, dos personas que han hablado con nosotros, de hecho están en los informes, el almirante Busser, que tal vez se ha hecho cargo de algunas cosas por las cuales él no tendría que haberse hecho cargo, lo mismo Menéndez. Más allá de que uno coincida con ellos o no, han hablado y ellos sienten un deber moral de contar qué es lo que hicieron y qué es lo que dejaron de hacer, y en realidad está bastante bien. Gracias, Alonso. Es el momento entonces de presentar el informe de SOE de la semana sobre la Guerra de Malvinas. ¿Por qué no murió por la patria? Mire, porque un militar profesional sabe también que tiene que estar en el lugar donde se debe estar. No crea que mi vida no corrió peligro en varias oportunidades, pero en los lugares donde yo debía estar. Por ejemplo, en un vuelo de helicóptero, o por ejemplo, durante un cañoneo de la artillería naval, o durante un bombardeo, o cualquier otra situación. Pero no me tocó. Luego de los primeros bombardeos y el hundimiento del Belgrano, ya nada pudo evitar el derramamiento de sangre. La guerra había estallado y solo podría haber un vencedor. Did you at any time believe that defeat was possible? Oh, yes. To believe otherwise is extremely foolish for a start. It gives you a false confidence. Cuando atacaban de sorpresa, y para los que estamos con una cámara al hombro, vos reaccionás cuando sentís el ruido. ¿Qué pasa? ¡Mirando! Bueno, tranquilos. Vámonos. Nuestra movilidad era muy escasa, porque en Malvinas uno no se podía mover con vehículos. Había fusiles que no funcionaban, se trababan, munición que no salía. Se pidió más movilidad, formalmente helicópteros, pero finalmente no pasaron. The Argentine army was a conscript army and the British forces were all regulars. El porcentaje de conscriptos era del orden de un 75%. Los soldados, chicos de 18 años, con mucho miedo al principio, empezaron a tomarse confianza ellos mismos y empezaron a tomar conciencia de dónde estaban. Eran muy valerosos. Realmente a mí me asombraba ver a los chicos que eran muy valerosos porque tenían un mes de instrucción algunos y otros ni siquiera eso. Si usted piensa que hay unidades de esas que se distinguieron en combate y de las cuales los ingleses hablaron con admiración, se tiene que poner a pensar que la instrucción estaba bien hecha. I have to say that they were jolly brave. I think they were ill-advised and badly managed. Hubo casos de desnutrición, que había problemas de logística y que algunos de esos problemas de logística, como era el abastecimiento, la posibilidad de abastecer a esos regimientos era muy difícil y por lo tanto se hicieron sentir en la condición general de la tropa, de acuerdo. We didn't have masses more
night fighting aids and things like that, probably less. But we had a lot of practice at operating at night. No teníamos los medios suficientes. Ni nadie nos podía ayudar, ni la Marina ni la Fuerza Aérea. El 11 de junio nos atacaron desde las 2 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sin parar, aviones, buques, desde la montaña ya nos tiraban con los cañones que ya podían llegar. Ese día no comió nadie. Ahí hubo gente que combatió y combatió hasta la muerte y se jugó la vida con un coraje fenomenal. Their manner of attacking was such as to guarantee a high loss rate, which is what happened. They were given no top cover by fighters. They were given poor bombs with incorrect fusing and no instruction on how to avoid it. Pido al pueblo de la República, mi pueblo, fe, coraje y entereza. En general, a esta tropa ya no se le puede exigir más que todo lo que ha peleado. ¿Qué hay de cierto de la frase de Galtieri, saque a los soldados de las trincheras que vayan a pelear? No es justa porque en lugar de trincheras no teníamos, habló de pozos de zorro, pero es cierto que él quería que se contraatacara y ahí fue cuando yo le dije, creo que no me entendió, la situación es esta. No hemos podido mantener las alturas, no tenemos espacio, no tenemos medios, no contamos con los apoyos que corresponden y creo, mi general, que tenemos que asumir una gran responsabilidad para con soldados que van a seguir combatiendo un combate sin posibilidades por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. ¿Cómo es rendirse frente al enemigo? Es muy duro. I moved into Stanley myself by air and landed quite close to the government buildings and walked from the helicopter up to those. ¿Es humillante? Yo sentí una tremenda amargura, una bronca impresionante. And so I was concerned that I wasn't going to make some mistake which would make General Menendez say, I can't accept that. And furthermore, since I was surrounded by 10,000 armed Argentinians, I'm taking you a hostage. You know, you just don't know what's going to happen. Sabía que habíamos resistido un montón de días con poco. Sabía que estaba haciendo lo que debía hacer. I prepared a document as a first effort, or rather my staff did, and sent that back to London. From London, we were told that the document should contain the words unconditionally surrender. En ese momento yo tuve una frase con Moore porque me apareció con el acta que decía rendición incondicional y yo le dije no, los argentinos no se rinden incondicionalmente. I could see no purpose in the word unconditionally, which might well be taken by Argentinian commanders as belittling. Le dije a Moore, si esta palabra no la tachamos, los argentinos no se van a rendir. No sé cómo, general, pero vamos a seguir peleando. And I said I've received the documents. I'm just off into Stanley. I note that the word unconditionally is in the document. If General Menendez jibs at that word, I shall cross it out. He did jib, and I crossed it out. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Y sin dudas, al ver el informe de la Semana de Soto, te das cuenta que la guerra estaba perdida porque era una ocupación política lo que fueron las tropas argentinas desde el comienzo. No se esperaban una retaguardia de los británicos como fue. Y Menéndez no tenía con qué contrarrestar. Tenemos mensajes. Exactamente. Laura de Olivos nos dice, en esa época recuerdo que con mi familia por la noche tratábamos de sintonizar radio holandesa que transmitía en castellano. Y allí nos enterábamos que íbamos perdiendo. El triunfalismo dio lugar a la desazón. Roberto de Plaza San Martín, si a Astis lo hubieran matado los ingleses,
no habría oportunidad de que un argentino le rompa la cara en la calle. En el próximo bloque tenemos un informe acerca de lo que nos dejó la guerra. Ahora nos vamos de este bloque con un imprescindible de la semana que viene. El próximo fin de semana vuelve De la Guarda. Con un grupo de 35 actores y 20 músicos en vivo, presentan su nuevo espectáculo Doma. Antes de partir hacia Broadway y por primera vez en un gran escenario, De la Guarda llega al Velódromo de Buenos Aires los días 4 y 5 de abril con probables funciones más adelante. A la vuelta en So, lo que quedó después de la guerra, la soberanía que ya nadie discute, las negociaciones diplomáticas y la verdad detrás de la pacífica visita de Menem a Londres. Con la Nación de todos los días hay una nueva Nación deportiva y está hecha con la pasión del tablón. Y como promoción lanzamiento, desde este lunes gratis, la guía para Francia 98. Fascículos coleccionables para que en 3 semanas tengas toda la información del Mundial. A partir del lunes 30, vas a quedar flechado. Llega Por Quererte Tanto. Un programa dedicado a quienes buscan su príncipe azul. A quienes quieran demostrar su amor de mil y una maneras. Y por qué no, a quienes eligen reconciliarse a lo grande. Con Patricia Micho. A partir del próximo lunes tendrán todas las tardes una cita de amor en Por Quererte Tanto. Aquí, en América. ¡Arriba, América! Comienza el juicio contra los exconductores de América. Más de 100 periodistas ya están apostados en las escalinatas del Palacio de Justicia para informar a la sociedad sobre las razones que llevaron a estos irresponsables mediáticos a hacer un complot contra el país. Siete años en el Tíbet. En el lugar más increíble vivió la aventura más maravillosa de su vida. 7 años en el Tíbet. Brad Pitt. 7 años en el Tíbet. Transmite LS86, América, desde La Plata, Buenos Aires, República Argentina. Cuando el poder es soberbio, casi siempre alguien muere. Los chicos de la guerra, sin haberlo deseado jamás, tuvieron que ir al frente y ponerle el pecho a las balas. Y la irresponsabilidad de los adultos hizo que los chicos terminaran pagando los platos rotos. Casi 700 argentinos dejaron sus vidas en las islas luchando con increíble coraje, pero con pocas municiones, mal alimentados, al borde del congelamiento y en muchos casos lejos de sus oficiales. ¿Qué defendían? ¿La patria? ¿La bandera? ¿O una aventura suicida y un manotazo de ahogado? Ellos murieron por la soberanía. ¿Pero qué es la soberanía en unas islas lejanas con idioma, costumbres y habitantes extranjeros? En Argentina casi todo se olvida. Los chicos que hoy tienen la edad de aquellos que fueron a la guerra no conocen la historia, no saben por qué murieron. Y nosotros olvidamos. Olvidamos a los chicos de la guerra. En la Argentina, en nombre de la patria, a veces se cometen los crímenes más atroces. La guerra de Malvinas fue en nombre de la patria. El 14 de junio, cuando se firma la rendición, los argentinos empezamos a sentir el gusto amargo que nos dejaría la guerra, justamente. El pueblo cae en una profunda depresión y nos empezamos a dar cuenta que no éramos tan fuertes como pensábamos. Y los argentinos, frente al fracaso, en vez de reconocer a los soldados como héroes, los despreciamos y no les brindamos nuestra ayuda. Esto es lo que nos dejó la guerra. Aquel otoño de 1982, la esquizofrenia de los argentinos fue tal que en 2 meses y medio salimos a la calle. Primero a protestar contra la dictadura, luego a vitorear a Galtieri y por último a lamentar la derrota y pedir explicaciones. ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! Creo que la Argentina tiene
un cierto grado de inmadurez colectiva que hace que la determinación del error sería utilizado, no para corregirlo y para mejorar y para no cometerlo en momentos futuros, sino para destruir algún prestigio, alguna imagen o cosas así. ¿Es por eso que Galtieri, Anaya, Lamidoso no dan entrevistas? No sé, pero puede ser. ¿No tienen un deber moral de explicar lo que hicieron? Yo pienso que sí, y estoy seguro que lo sienten así, me lo han dicho. Tal vez sienten que no ha llegado el momento. ¿Es difícil ser ministro de Relaciones Exteriores de un presidente que dice vamos a recuperar las Malvinas antes del 2000? No, no es nada difícil. Esa no es una estimación matemática, es una expresión de deseos, el presidente lo ha presentado en esos términos. Nadie hizo tanto por Malvinas como este gobierno. Well, does colonialism exist at the beginning of the 21st century? I think not. I think it was something of the past. Went on for a number of centuries, but the British Empire came to an end a long time ago. El reclamo argentino se basa en una presencia en el siglo pasado que la historiografía británica y los políticos británicos y por supuesto los isleños no aceptan. Tienen otra historiografía, inclusive otra historia del descubrimiento, de la colonización de las islas, y además responden con la realidad de la presencia británica y gobierno británico en las islas desde 1833. But to describe it as colonialism, it does seem to me to be out of all proportion. You know, when we had hundreds or thousands of millions of people as a part of our responsibility, that was one thing. And after that period in the 19th century, in the 20th century, left with, I think it's 13 small islands. Ellos están acostumbrados a pensar en base a la nacionalidad del que habita un territorio. Nosotros pensamos más en función de quién creemos que tiene derecho a un territorio. Son dos concepciones distintas del derecho. Los británicos se niegan a la recomendación, a la decisión de las Naciones Unidas de que tenemos que juntarnos para negociar. No somos una potencia mundial, ni mucho menos, no tenemos fantasías ridículas, pero sí somos un país importante cuya opinión se escucha internacionalmente también. ¿Qué se espera de la visita de Menem a Londres? Sería impensable ir a Gran Bretaña y no hablar de temas Malvinas. Toda la Cancillería ha trabajado para reconstruir la relación con el Reino Unido y creo que dentro del proceso de reconstrucción la visita del presidente constituye una instancia necesaria e importantísima. Ahora estamos dando pasos importantes a ver si conseguimos el objetivo al cual hice referencia. No es fácil, pero no es imposible. Se habla de que hay negociaciones secretas. Ojalá hubiera negociaciones secretas. Desde ese momento no existe ninguna negociación secreta. Estamos negociando la forma de la visita. El protocolo que tiene en el viaje presenta un viaje en carroza con la reina. ¿Qué le va a decir a la reina? No, habría que preguntarle a la reina qué me va a decir a mí. ¿En qué consiste esta política de seducción de la que usted habla con respecto a Gran Bretaña? Mira, los británicos consideran, particularmente después del año 82, de que no van a tomar ninguna medida en estos temas contra la opinión de los isleños. Por ahí necesitamos 100 años de política de seducción. Y bueno, cuando perdimos la calma, hicimos algo que nos hizo retroceder décadas. Gracias por los minutos que nos estamos robando. Este programa de Sol se lo queremos dedicar a los que volvieron y a los que no volvieron, a los sobrevivientes respeto y a los muertos la verdad. Un último mensaje que creo que es importante. Victoria tiene 16 años y nos dice: tengo bronca e impotencia. Los responsables, Galtieri y compañía, ¿qué sienten? No había nacido cuando fue lo de Malvinas. Parece que sirvió este programa. Gracias a la producción de SO, que no durmió esta semana por hacer este programa. Nos vemos la semana que viene. A Carro, a Alonso, a García, a Rafa, a Collazo, a Paula. A todos muchas gracias.